Hoy es la tercera parte. La semana pasada tuvimos la segunda parte de nuestra serie Nada me faltará. Y en ella hemos aprendido muchas cosas, entre ellas que si Dios es nuestro pastor, obviamente nosotros somos sus ovejas, y no solo eso, sino que Él se convierte en nuestro proveedor y también se convierte en nuestro protector. No solo eso, sino que también aprendimos que Dios no siempre nos va a dar todo lo que nosotros querramos, pero sí Él nos va a suplir todo lo que nosotros necesitemos. Aprendimos también que el secreto de la provisión de Dios está en lograr y aprender a escuchar su voz y en seguirlo, en que tengamos la oportunidad de obedecerlo en medio de nuestros procesos, que nosotros digamos, ok, yo me voy a estacionar aquí, Señor, yo necesito que tú me dirijas. Y posiblemente no es que vas a escuchar una voz audible, no es que algo de momento va a hablar, y si ocurre, pues sería maravilloso, ¿verdad que sí? Pero no es eso, sino que es que automáticamente hacemos eso, Dios comienza a dirigirnos de forma especial en nuestra vida. Y otra cosa de la que aprendimos también es que la intención del autor en este Salmo 23, que es el Salmo que hemos estado estudiando durante estas últimas semanas, es dejándonos saber, el autor quiere dejarnos saber que Dios desea suplir tu necesidad espiritual, pero también desea suplir tu necesidad emocional. Si tú tienes algún tipo de proceso emocional, estás viviendo algún tipo de ansiedad, algún tipo de proceso de depresión, Dios desea suplir eso, también desea suplir tu necesidad de dirección. Él quiere dirigir tu vida, como te estaba hablando ahora, y también Él desea suplir tu necesidad de protección y tu necesidad de seguridad. Si posiblemente en este tiempo te sientes inseguro, te sientes desprotegido, Dios es el Dios que está contigo en los momentos difíciles y te protege, te cubre, te cuida y va a estar contigo caminando. Siempre que nosotros le digamos, Señor, tú eres mi pastor, yo necesito que tú me permitas sentir que tú estás en mi vida. Más hoy vamos a tener el privilegio de continuar estudiando este hermoso Salmo, el Salmo 23, y vamos a estar hablando un poco de cómo Dios suple nuestras necesidades, no solamente físicas, sino nuestras necesidades eternas. Cómo Él suple esas necesidades eternas en nuestra vida. Y como ustedes saben, las primeras 2 semanas hablamos del verso 1 y del verso 2, y luego el verso 3 y el verso 4. Pues hoy vamos a tener la oportunidad de estudiar el verso 5 y el verso 6, que son versos que están llenos de su presencia, que son versos que llegan a nuestra vida de forma hermosa. Y dice de la siguiente forma, dice, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores, dice, unges mi cabeza como aceite, mi copa está rebosando. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Automáticamente cuando tuve la oportunidad de leer esto, yo lo había leído en varias ocasiones, pero me llamó la atención esa palabra, aderezas. Y yo decía, ¿qué es lo que significa aderezas? Posiblemente cuando yo lo leí también tú te hiciste la misma pregunta. Pues aderezas significa disponer, significa adornar, significa poner, arreglar, decorar. En otras palabras, lo que Dios nos está diciendo a nosotros es dispones, adornas, pones, arreglas y decoras una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él te está diciendo, yo pongo la mesa, la pongo bonita, la pongo hermosa, la decoro en presencia de tus angustiadores. Hace algunos años, posiblemente muchos años, yo creo que de mis primeros empleos, tuve la oportunidad de trabajar en un lugar que me gustaba mucho. Era loco con trabajar ahí, pero el jefe que yo tenía, para serte honesto, no era un jefe que me valoraba del todo. Posiblemente, no sé si tú puedes estar viviendo algo como eso, pero yo me sentía bien invalorado. Alguien dijo yes por ahí. Posiblemente se siente así, oro porque Dios te provee un nuevo empleo. Recuerdo que yo me sentía bien invalorado, me sentía tan triste porque no importando lo que yo hiciera, este jefe siempre miraba las cosas que yo hacía mal. Y por más que yo me esforzara, él siempre identificaba aquello que yo hacía mal o criticaba lo que yo hacía. No solamente eso, sino que él le decía a otras personas las cosas incorrectas que yo hacía. Y no solamente lo hacía conmigo, honestamente, él lo hacía con muchas otras personas del trabajo. Esto no significaba solamente de mí. Pero sucedió una cosa bien emocionante y bien hermosa, y sucedió que luego de algún tiempo, posiblemente algunas personas me estaban viendo, y Dios decide promoverme en este lugar de empleo. Decide promoverme. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que me ofrecen un mejor empleo, y esta persona luego tiene que ver todo lo que Dios está haciendo conmigo.
Eso es lo que significa la palabra de Dios cuando dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. En otras palabras, lo que nos está queriendo decir es que Dios prepara una mesa para que nosotros podamos comer tranquilos en vista de nuestros enemigos, y que en medio de la amenaza que rodea nuestras vidas, nosotros seremos alimentados por nuestro pastor. Porque hay alguien que te ve, familia. Hay alguien que te ve en medio de tus procesos de dolor, en medio de ese lugar de donde posiblemente no quieres estar. A lo mejor estoy trayendo un ejemplo que estás viviendo hoy. A lo mejor eres parte de un empleo que tú no quieres estar ahí. O a lo mejor estás viviendo en un lugar o en un espacio que tú no quieres ser parte. Pues yo quiero que tú sepas que aunque tú digas esto es causa perdida, Dios te está viendo. Dios está viendo tu proceso, está viendo tu circunstancia. Él quiere trabajar contigo. Él quiere seguir dirigiéndote, quiere seguir cuidándote, cubriéndote. Y es bien hermoso saber eso, que Dios es quien cura nuestra vida. Porque en medio de la amenaza que rodea nuestras vidas, seremos alimentados por nuestro pastor en presencia de nuestros enemigos. ¿Qué puede ser nuestro enemigo? Pues mira, todo aquello que amenaza nuestra vida. Un huracán, como lo que pasamos hace poco, o una enfermedad, una crisis económica, o posiblemente, como hablábamos hace algunas semanas, una cultura arropada por la mentalidad de escasez. Eso puede ser un enemigo. Que tengas una mentalidad arropada, ¿verdad?, por una cultura de escasez. Todo esto pudiera ser parte de tus enemigos, pero qué bueno es saber que nuestro pastor hasta hoy nos ha provisto. Yo creo que nosotros, si yo pudiera tener la oportunidad de poner a hablar a algunos de ustedes aquí al frente, yo estoy seguro que ustedes me pudieran contar diferentes momentos en su vida en donde este buen pastor suplió en medio de tus momentos difíciles. Lo que sucede es que a veces en medio de nuestros procesos, como hablábamos las últimas semanas, no nos damos cuenta de todo lo que está haciendo Dios en medio de nuestra vida, pero qué bueno es saber que tenemos un buen pastor que está con nosotros y nos cubre en medio de todas nuestras necesidades. Esto es una clara imagen de que Dios provee para nosotros en medio de nuestros tiempos difíciles, aun cuando estamos perdidos. Cuando nos vamos para el monte, ustedes han escuchado ese dicho que dice: la cabra siempre corre para el monte. ¿Lo han escuchado? Yo creo que eso es bien puertorriqueño, ¿verdad? Aunque nos vayamos para el monte. ¿Por qué? Porque como seres humanos siempre tendemos a caminar hacia donde no debemos. Por más que busquemos su rostro, su presencia, de momento tiramos para el monte. Pero qué hermoso es saber que en medio de esos momentos, como quiera, Dios provee para nosotros, inclusive en nuestros peores momentos. Mira, los pastores, ustedes saben que hemos estado hablando durante toda esta serie sobre los pastores de ovejas. Pues los pastores usaban un cinturón y en ellos cargaban un pedazo de tela que era como un bolsillito en donde ellos metían la comida que iban a darle a esa oveja cuando ellos la encontraran. Ellos iban a buscar a esa oveja perdida y guardaban esa comida. Y esa es la forma en que Dios desea que tú puedas verlo referente a lo que es la generosidad, referente a lo que son los diezmos y las ofrendas. Es esta imagen de que cuando tú eres su oveja, aún en tiempos de crisis financiera, Dios va a proveer lo que te haga falta. También esto es una imagen de que Jesús hoy está contigo alimentándote tanto física como espiritualmente, y que mientras tu enemigo, como dice la palabra, la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pues déjame decirte una cosa: cuando tú eres su oveja, él se va a quedar con las ganas. El enemigo se va a quedar con las ganas, no va a poder devorarte y va a tener que mirar cómo Dios te cubre. ¿Por qué? Porque Dios nos rescata, familia. Dios nos rescata. Él siempre está presto para rescatarnos. Y tú dices: ok, Señor, yo no soy perfecto. Yo tengo muchas circunstancias y muchas situaciones en mi vida, pero yo he decidido seguirte. Aún no es en nuestros peores momentos. Él decide rescatarnos. Él decide llamarnos. Esa fue la forma en la cual me llamó a mí. Recuerdo leer una historia y compartirla con ustedes hace posiblemente algunos meses de una chica en Brasil, muy famosa ella. Y dentro de su testimonio ella cuenta cómo ella le había dicho a Dios, no en una iglesia, sino en medio de su vida: yo necesito que tú me rescates, yo necesito que tú trabajes en mi vida. Y en medio de procesos, luego de que fue bien famosa como bailarina, comenzó a usar drogas, comenzó a hacer las cosas de una forma bien incorrecta y comenzó a tener una depresión porque su uso continuo de drogas la llevó a estar deprimida. Perdió todos sus contratos, perdió todo lo que estaba haciendo, y dice que constantemente tenía pensamientos de suicidio. Un momento dado, ella decide hacerlo y dice: no, yo me voy a suicidar, yo me voy a quitar la vida. Y cuenta la historia que ella
condujo directamente hacia una favela. En Brasil se le llama favela, posiblemente a estos lugares en donde o venden algún tipo de droga. Y ella decía que había un paquete de pastillas que ella sabía que le podía quitar la vida. Que si ella se tomaba eso, no mucha gente duraba porque era una dosis demasiado fuerte. Y ella fue a buscar esa dosis. Y cuando ella iba caminando, ella de momento en uno de los estadios que ella había participado en muchas ocasiones, ella sintió que de allí, de ese estadio, salía una música celestial. O sea que ella estacionó su carro cerca de este estadio. Y ella decía, había una música que me llamaba y algo me invitaba. Algo en el corazón me decía, entra a ese lugar, entra a ese lugar. Lo que sucedía era en ese momento que una iglesia local con muchas situaciones y necesidades había logrado rentar ese coliseo porque ellos creían que Dios iba a hacer algo hermoso y poderoso en ese coliseo y que muchas personas iban a llegar y iban a ser salvas. Y ella mientras iba caminando, algo le decía, camina hacia allá, se acerca al coliseo, porque ella había participado en este coliseo en muchas ocasiones. Ella entra al coliseo y ella dice que ella no sabe cómo, de momento ella estaba en la parte de al frente, en la plataforma, en el altar, y Dios estaba haciendo una obra hermosa con ella. Ella dice que desde ese momento ella comenzó a vivir una vida nueva. ¿Por qué, familia? Porque Dios nos rescata. Cuando nosotros le damos la oportunidad a Dios, no importando dónde estemos, no importando en qué proceso tú puedas estar hoy o en qué circunstancia, cuál sea la tristeza que estás viviendo en tu corazón, cuando tú tienes la oportunidad de decirle a Dios, yo necesito que tú trabajes en mi vida, Él te rescata. Dios siempre está presto para rescatarnos. Y esto también es una imagen de que Él nos ayuda en medio de nuestros momentos difíciles y que, como te decía ahorita, que aunque el enemigo esté listo para devorarte como un león rugiente, no va a poder tocarte. Eso es lo que significa esta parte A de ese verso número 5, cuando dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y si hablamos un poquito de la parte B de ese verso número 5, nos dice, ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Fíjate que las ovejas meten la cabeza en las plantas y los arbustos para buscar comida. Naturalmente ellas hacen esto. ¿Y qué es lo que ocurre cuando ellas hacen esto? Pues que obviamente su cabeza y su cuerpo se raspa, ellas tienen raspones con las ramas, se hieren con las ramas, y al igual que nos pasa a nosotros, que en ocasiones buscando satisfacer nuestras necesidades, oye, ¿cuántas veces te ha pasado que te lastimas buscando posiblemente tu valor o posiblemente aquello que tú necesitas en personas o en cosas que no son las que te dan tu valor? ¿Cuántas veces te ha pasado eso? A mí me ha pasado muchas veces que buscando mi valor en otras cosas, lo que sucede es que en vez de yo estar bien, termino herido, termino afectado. Pues el aceite es un símbolo de que Dios rescata nuestra vida, es un símbolo del Espíritu Santo que desea sanar nuestras heridas. De esa misma forma, hablando del pastor de ovejas, cuando se perdía una oveja, el pastor llevaba una copa. Y cuando él llevaba esta copa, él la usaba para ponérsela en la boca, en la oveja, cuando la encontraba que estaba perdida. Y dicen los historiadores que la copa ellos la ponían rebosando, la ponían llena y se le echaban en la boca para que ellas pudieran beber agua. Esta es la imagen también en la forma en la cual Dios da. Una imagen rebosante. Nuestro pastor John siempre nos habla de que Dios nos da a nosotros como el que trabaja en el cine echa el popcorn. Ustedes han visto el que trabaja en el cine que echa popcorn y echa popcorn y echa popcorn y tú dices, y lo remece y lo mueve y vuelve ahí, le echa popcorn y vuelve y le mete y lo mueve y lo que le falta es hacerle así con el pie para que tenga más popcorn. Pues nuestro pastor Jonathan Ocasio siempre dice que Dios nos da de esa forma. Yo digo que Dios nos da como los restaurantes chinos. ¿Tú has visto en los restaurantes chinos como llenan esa combinación? Yo trato de no comer el arroz chino, pero de verdad que es bien tentador. Y cuando yo hablo de esa combinación de arroz chino, yo no sé ni cómo la meten ahí, porque cuando tú lo abres, ¡fua!, se desborda todo eso, es una cantidad bien impresionante. Pues de esa es la forma en la cual Dios da. Lucas 6:38 nos dice que den y se les dará. Dice, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Familia, Dios quiere desbordar provisión sobre tu vida. Dios desea saciarte. Dios desea proveerte todo lo que tú necesites, porque Él es más que suficiente para alimentarte. Y cuando camines junto a Él,
Ahí entonces entramos al verso 6, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Fíjate que me gusta que el salmista dice ciertamente, está diciendo les aseguro. Ciertamente significa sin dudas. Él no dijo quizás, él no dijo a lo mejor, no dijo tal vez, dijo ciertamente estoy seguro de que eso es lo que te espera si tú eres parte de su rebaño. Eso es lo que nos está diciendo el salmista. Dios se deleita en mostrar misericordia, que significa que en lugar de darnos lo que nosotros merecíamos, Él nos da su favor una y otra vez. Nosotros fallamos, como te decía la semana pasada, y Él nos da una y otra vez. Y volvemos y fallamos y Él nos da una y otra vez. Mira, nosotros como seres humanos a veces pensamos que nos lo merecemos todo. Y yo voy a contar esto y voy a ser un poco vulnerable. Ayer yo le pedí a mi esposo un acai. Yo estaba con los nenes y mi esposa me dijo, te lo voy a llevar, pero no te lo mereces, porque yo me había puesto difícil en la semana. Te lo voy a llevar, pero no te lo mereces. Y yo quiero que ustedes sepan que yo me puse bien de mal humor. Chelibel, donde quiera que estés, te amo. Y te pido perdón. Chelibel, la realidad era que yo no merecía ese acai. Yo estoy claro. Porque a veces nosotros pensamos que nos lo merecemos todo. Decía, pues claro que yo me merezco un acai. ¿Cómo yo no me voy a merecer un acai? Realmente yo creo que ella estaba hasta relajando conmigo. Nosotros pensamos que nos lo merecemos todo y caminamos en el mundo en muchas ocasiones pensando que nos lo merecemos todo. Mira, en el verbo en el idioma original que se traduce como me seguirán, hay una palabra que es la palabra radab. En hebreo, radab significa perseguir. No perseguir como un perro cachorro, sino perseguir como un perro ovejero. Entonces algunos piensan que es posible que el salmista, cuando estaba escribiendo esto, estaba hablando de los perros ovejeros y la forma en que ellos se aseguran de que no se les pierdan las ovejas. Como lo vimos la semana pasada, de cuando vimos en la imagen, veíamos que las ovejas iban corriendo y estos perros iban como cubriéndolas para que ellas no se fueran para ningún lugar. Pues el significado de radab, esa palabra radab, carga la idea de la bondad de Dios y la misericordia de Dios, que esa bondad y esa misericordia iban a correr detrás de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros no nos apartáramos del camino. ¿Tú te imaginas eso? Tú puedes imaginarte eso, que tú vas caminando y de momento constantemente, me voy para el risco, pero su misericordia te atrapa. Y tú vuelves y caminas, y su misericordia vuelve y te cubre, su gracia te cubre. Su verdad y su misericordia nos persiguen como el perro ¿verdad? Que entrenan para seguir la pista de las ovejas. Se mantienen a nuestro rastro pisándonos los talones. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Iglesia, si tú sigues al pastor, la misericordia y la bondad siempre te van a seguir. Posiblemente tú eres una de esas personas, hoy estás aquí, puedes estar pensando y diciendo, yo tengo miedo que me alcance mi pasado. A lo mejor tú puedes pensar eso, yo tengo miedo de que me alcance mi pasado. Déjame decirte una cosa. Si tú caminas con el pastor, si tú caminas con ese buen pastor, lo único que te va a alcanzar a ti son su gracia y su misericordia. Claro que sí, dáselo fuerte al Señor. Si tú caminas con el buen pastor, lo único que te puede perseguir a ti son su gracia y su misericordia. Y fíjate, cuando dice todos los días de mi vida, se está refiriendo a que todo esto va a suceder de este lado de la eternidad. O sea, que te está diciendo todos los días de tu vida, te está diciendo en el aquí y en el ahora. O sea, que nosotros no tenemos que esperar hasta la eternidad para recibir su favor y su misericordia, porque ellas van a ser parte de nuestra vida antes de que nosotros nos vayamos a morar con Él. Como dice el Salmo 27:13, nos dice, pero de una cosa estoy seguro. Dice, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Y ya en el Salmo 6b, cuando nos dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ya aquí el salmista lo que está haciendo es que está hablando de que aún después de que sus días en la tierra se acaben, Dios suplirá sus necesidades eternas. Él lo que está hablando aquí es de una perspectiva eterna. En otras palabras, yo no tengo miedo de lo que ocurra después de la muerte. No tengo miedo de lo que ocurra después de la muerte. ¿Por qué? Porque si yo sé que aquel que yo le serví me cubrió hoy cuando yo estaba vivo, yo no le tengo miedo a la muerte. Eso es lo que está diciendo el salmista. Mira, esta semana leí una historia
de un niño que fue bien maltratado, un niño que fue golpeado, un niño que fue bien herido. Y una familia hermosa decide adoptarlo. Cuando ellos están en el proceso de trámite de adopción, se lo llevan a su casa. Ellos se enamoraron de este niño y se lo llevan. Ellos le tenían un espacio creado para él. Ellos tenían un palacio, era gente con mucho dinero, económicamente estaban muy bien y se llevan a este niño. Luego de que el niño estuvo un tiempo jugando en este lugar y pasándola bien, él corre hacia donde estaba el caballero, el papá del que le estaba adoptando, y comienza a llorar y le dice: por favor, no me lleves otra vez para allá, permíteme estar un ratito más aquí, disfrutando de esto tan bonito, disfrutando de tu familia, permíteme estar aquí contigo, no me lleves. Y dice la historia que el papá se puso de rodillas, el señor que lo estaba adoptando, y le dijo las siguientes palabras, le dijo: tú no estás entendiendo, tú no estás entendiendo, ya tú vives aquí, ya esta es tu casa, yo decidí adoptarte, yo decidí cubrirte, yo decidí cuidarte. Familia, ese niño era yo, ese niño eras tú. Posiblemente fuiste tan golpeado por el pecado, tan golpeado por las circunstancias, por los procesos que afectaban tu vida, pero hoy, Jesús, el Padre se acerca a tu vida y te dice: ok, ya tú no tienes más que vivir esos procesos emocionales en donde te sentías golpeado, donde te sentías atacado, te sentías que no te amaban. Ya estás conmigo, yo te amo y desde hoy tienes una nueva vida. Y esto nos lleva a una palabra, y con esta yo quiero terminar, que está en Juan capítulo 10, verso 7, y nos habla directamente de ese pastor de ovejas. Nos dice: pero volvió a decirle: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Dice: yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y ahí termina diciendo un verso que hemos leído en algunas ocasiones que dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Familia, ¿qué era lo que significaba la puerta de las ovejas en Jerusalén? La puerta de las ovejas estaba situada en la muralla norte de Jerusalén, pero ella daba un acceso al templo para que las personas pudieran meter las ovejas que iban a servir para los sacrificios. Pero en Jerusalén no solamente había esta puerta de las ovejas, sino que habían 12 puertas. Pero de las 12 puertas que habían en Jerusalén, solamente una no tenía cerrojo y no tenía cerradura, y era la puerta de las ovejas. Entonces esto nos muestra claramente que Jesús lo que nos está diciendo es: yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy esa puerta que cuando tú decides entrar por ella, tú puedes entrar, porque tú sabes qué, mi puerta no tiene cerradura ni tiene cerrojo. Tú puedes entrar por esa puerta, claro que sí, dáselo fuerte al Señor. Cuando tú desees, tú puedes entrar por esa puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Familia, Jesús dio su vida por nosotros y Él se convirtió en la puerta. Él se convirtió en el puente. Él se convirtió en el camino para que tú y yo hoy tengamos el privilegio de ir camino al Padre, de poder llegar al Padre y disfrutar de su presencia en medio nuestro. Y tú sabes lo más hermoso de todo, que nosotros siendo ovejas, Él lo hizo como una oveja. Él se convirtió en una oveja para que nosotros hoy tuviéramos ese acceso al Padre. Y no solo como una oveja. Yo traté de conseguir una oveja para hoy, pero me di cuenta que era muy grande. Y si yo meto una oveja allí vamos a tener un problema. Pero traté de buscar un cordero es más pequeño y es sumamente manso. Y la palabra nos dice que Jesús se entregó como un cordero y no abrió su boca. Un cordero es sumamente manso, y los que han tenido la oportunidad de matar un cordero, porque la carne de cordero es exquisita, todos cuentan que cuando van a matar al cordero, el cordero no se inmuta, no grita,
No siente esa presión de que va a morir. Fíjate que la palabra nos habla y nos dice maltratado y humillado. Y ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Eso fue lo que Jesús hizo por ti. Para que hoy nosotros tuviéramos vida, para que hoy nosotros pudiéramos sentirnos que Él es quien cubre nuestra necesidad espiritual, nuestra necesidad emocional, tu necesidad de dirección, tu necesidad de protección y de seguridad, posiblemente tu necesidad física, esa necesidad eterna que posiblemente tienes en tu corazón, inclusive, como hablamos también las semanas pasadas, esa necesidad económica. Ya yo estoy terminando. Yo no iba a contar, pero voy a contar esta historia porque siento que Dios la está poniendo en mi corazón y siento que debo terminar con ella. Hace poco también tuve la oportunidad de escuchar una historia de un papá que era un pastor, tenía una niña. Y él junto con su niña constantemente trabajaban las ovejas. Y él tenía un ruido. O sea, que los pastores tienen un ruido o pitan o hacen algún tipo de ruido para que las ovejas se den cuenta que él las está llamando y ellas se acercan. Cuenta la historia que él siempre trabajaba las ovejas con su niña, con su nena, pero las ovejas realmente siempre lo obedecían a él porque lo veían a él como pastor. Luego de algún tiempo, de algunos años, la niña se hizo grande. Y ella decide irse a estudiar a la ciudad. Estas personas eran campesinos, vivían en granja y la niña decide irse a estudiar a la ciudad. Ya era grande, ya estaba en la universidad. Y en medio del proceso que decide irse a la ciudad, las cosas no le van tan bien. Y comienza a hacer las cosas de una forma incorrecta a tal extremo de que se siente bien avergonzada y deja de comunicarse con sus papás. Y cuando los papás van a la universidad, van a buscarla, llaman, buscan, se dan cuenta que la niña no estaba, que la muchacha ya no estaba. Y ella era una chica joven y no la encontraban. Obviamente ellos activaron todo este sistema de la policía para que buscaran a su hija porque no la encontraban, pensaban que la habían raptado, que algo le había pasado. Y lo que sucedía era que la hija se había ido a vivir una vida bien mala y estaba compartiendo con personas que no debía, estaba también usando drogas y ella estaba escondida en diferentes lugares bajos de la ciudad. Y la historia cuenta de que este padre le dice a la mamá: yo no sé dónde está ella, pero yo voy a ir a la ciudad a buscarla. Y la mamá dijo: pero ¿cómo la vas a buscar si la policía lleva tiempo buscándola y no la encuentra? Y él dijo: yo la voy a encontrar. Y cuenta la historia que él se fue por toda la ciudad buscando a su hija. Y cuando él iba calle por calle, por calle, por calle de la ciudad, ¿ustedes saben qué él hacía? Él comenzó a hacer el mismo ruido que él hacía cuando llamaba a sus ovejas cuando ella era pequeña. Y hacía el ruido, iba por otra calle y hacía el ruido, iba por otro lugar y hacía el ruido. Y hubo un padre que nunca se cansó de hacer el ruido que necesitaba para que su hija lo escuchara. Y luego de haber estado muchos días buscando a su hija, la historia cuenta de que él decide ir a un lugar que era bien bajo. Que él dice: wow, estaría bien fuerte si ella estuviera en este lugar. Y él decide meterse en este lugar. En este lugar había un bar y la chica estaba ahí. Y cuando el papá va caminando por la calle, él comienza a hacer el ruido. Y comienza a hacer el ruido. Y de momento la chica, en medio de su proceso, en el momento donde ella estaba, ella dice que levantó su voz y le preguntó a los que estaban a su alrededor: ¿ustedes escuchan eso? Y ellos le dijeron: ¿qué te pasa? ¿Tú estás loca? Y ella dijo: no, ese es mi papá. Ese es mi papá, el que está haciendo ese ruido es mi papá. Y la historia cuenta que ella salió corriendo de aquel bar y siguió el sonido que hacía su papá, que le hacía a las ovejas, y tuvieron un encuentro maravilloso. Ella lo abrazó y el papá le dijo: no importando lo que tú puedas haber estado viviendo, yo quiero que tú sepas que tú eres mi hija y que aunque yo tenga que continuar buscándote toda la vida, yo te voy a buscar. Eso es lo que hace el buen pastor contigo, familia. Eso es lo que hace contigo. Él te busca. No solo se busca, sino que te encuentra. ¿Por qué? Porque tiene propósito contigo y aún en medio de nuestros peores momentos, Él está presto para trabajar en nuestra vida. Entonces, para terminar ya este mensaje, ¿qué necesidad tú necesitas hoy que Él cubra en tu vida? ¿Cuál es esa necesidad que tú necesitas que Él cubra en tu vida? ¿Será una necesidad espiritual? ¿O posiblemente alguna necesidad emocional? ¿Alguna necesidad de dirección? ¿Necesidad de protección y seguridad?
A lo mejor necesitas un milagro de sanidad. O a lo mejor es un milagro de perdón. O a lo mejor es un milagro en tu matrimonio. ¿Qué tú necesitas hoy? ¿Una necesidad eterna? ¿Una necesidad económica? ¿Cuál es tu proceso? Hoy Dios te vino a decir que Él es tu buen pastor. Porque ¿qué necesidad existe que Él no pueda sanar? Ninguna. Porque Dios hace todas las cosas posibles. Eso fue lo que hizo David, o lo que quiso expresar David cuando él dijo en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Familia, ponte de pie.